Hay un momento exacto en el que dejas de ser tú mismo. No ocurre durante una crisis visible. No ocurre de noche cuando todo se derrumba de golpe y tienes una razón clara para sentirte mal. Ocurre en pleno día, mientras haces cosas normales, mientras la vida transcurre aparentemente tranquila a tu alrededor. Esperas una respuesta que no llega. Relees un mensaje buscando algo que no está. Analizas el tono de una frase hasta que esa frase ya no significa nada. Y en ese momento, sin darte cuenta, sin que nadie te lo haya dicho, sin que ninguna alarma suene, has cedido el control de tu estado interior a alguien que probablemente ni siquiera está pensando en ti en ese instante. Eso es lo que nadie nombra. Eso es lo que nadie te enseña a ver. Y sin embargo, lo vives cada día como si fuera inevitable. Este es el verdadero problema. No las personas que se alejan. No los silencios que duelen, no los mensajes que quedan en visto sin respuesta durante horas. El problema real, el que nadie señala con claridad, es que has construido tu estabilidad emocional sobre material que no te pertenece, sobre las reacciones de otros, sobre su disponibilidad, sobre su calor o su frialdad, sobre si responden rápido o tarde, con entusiasmo o con distancia. Y cuando ese material fall a menos, y siempre falla, porque nada externo es permanente, tú te caes con él no porque seas débil, no porque algo esté roto en ti, sino porque nadie te enseñó a construir sobre roca, solo sobre arena. Y la arena, ante la primera ola, desaparece. Piensa en la última vez que alguien no te respondió. No hace semanas a la última vez, de verdad, la más reciente. Ese momento exacto en que ves que ha leído y no contesta, que la conversación se congela, que el tiempo pasa y el silencio se hace más pesado con cada minuto. Que pasó dentro de ti, no fuera. Dentro. El estómago se tensó, la respiración cambió, la mente empezó a moverse sola, sin que tú la llamaras. Le hice algo. ¿Dije algo mal? ¿Está enojado conmigo? ¿Ya no le importo? ¿Pasó algo? Y en cuestión de minutos, sin evidencia, sin datos reales, construiste una historia completa, con personajes, con causas, con culpables, con un final que ya te dolía, aunque no hubiera ocurrido. Todo eso, a partir de un silencio. A partir de nada concreto. Eso no es intuición, es el miedo hablando más alto que la razón. Y mientras el miedo habla, tú escuchas y obedeces, sin cuestionarlo. Lo más peligroso no es que lo hagas una vez. Lo más peligroso es que lo has normalizado hasta el punto de no verlo. Crees que sentirte así es parte de querer a alguien. Crees que la ansiedad es una señal de que algo importa, de que la relación es real e intensa. Pero no lo es. La ansiedad constante no es profundidad emocional. Es una señal de que has perdido el centro, de que tu paz interna depende de una variable que no controlas. Y cualquier cosa que no controlas puede desestabilizarte en cualquier momento. No porque sea poderosa en sí misma, sino porque tú le has dado ese poder sin saberlo, sin firmarlo, sin elegirlo conscientemente. Te mueves por el día como alguien que camina sobre vidrio, con cuidado, con una atención constante a lo que puede romperse, interpretando cada gesto, cada pausa, cada cambio mínimo de tono o de actitud. Un amigo que responde más seco de lo normal y te preguntas si hiciste algo, una persona que antes iniciaba las conversaciones y ahora espera, y tu mente ya construye teorías. Alguien que se aleja sin explicación, sin aviso, sin una sola palabra que cierre lo que fue entre vosotros, y tu mente no descansa, no puede. Construye escenarios, los descarta, construye otros en busca culpables, analiza el pasado buscando el error que cometiste, la frase maldicha, el momento donde todo empezó a cambiar. Te conviertes en detective de tu propia vida emocional, y cuanto más investigas, más te pierdes. Porque la verdad no está ahí dentro de tu cabeza. La verdad es que no siempre hay un error tuyo. No siempre hay una razón lógica. A veces, las personas simplemente se van. Y eso, aunque duela con una intensidad difícil de describir, no dice absolutamente nada sobre tu valor. Hay algo que los estoicos entendieron hace más de 2000 años, y que hoy,
En la era de los mensajes instantáneos y la disponibilidad permanente, casi nadie aplica en el sufrimiento, no viene de lo que ocurre. Viene de la distancia entre lo que ocurre y lo que esperabas que ocurriera. No es el silencio del otro lo que te rompe. Es tu expectativa de que debería hablar. No es su distancia lo que te destruye. Es tu necesidad de que estuviera cerca. No es su partida lo que te aplasta. Es tu resistencia a aceptar que podía irse. Cambia la expectativa y el dolor cambia de forma. No desaparece en el dolor, es real y merece ser reconocido. Pero ya no te aplasta, porque lo ves por lo que es una circunstancia pasajera, no una sentencia definitiva sobre quién eres. La gente cambia. Siempre ha cambiado y siempre cambiará. Alguien que hoy te escribe a cada hora, mañana desaparece sin previo aviso. Alguien que prometió quedarse, se va sin mirar atrás. Alguien que te hacía sentir visto, comprendido, importante, de repente actúa como si fueras invisible o como si nunca hubiera existido nada entre vosotros. Y cada vez que eso pasa, si tu identidad depende de ellos, te derrumbas con ellos. Te elevas cuando se acercan, te hundes cuando se alejan, eres un reflejo. Y los reflejos no tienen forma propia. Solo repiten lo que reciben. Solo existen plenamente cuando hay algo frente a ellos. ¿Qué eres tú cuando no hay nadie mirándote? ¿Qué queda de ti cuando nadie valida lo que sientes? Esa es la pregunta que importa. Esa es la pregunta que la mayoría evita responder porque la respuesta incomoda demasiado. El estoicismo no viene a decirte que no sientas. Eso sería una mentira, una trampa y una forma de vivir que no le sirve a nadie. Viene a enseñarte algo mucho más poderoso y mucho más difícil, aunque puedes sentir sin ser arrastrado por lo que sientes, que puedes observar una emoción desde dentro sin convertirte en ella. Imagina que estás de pie frente al mar en plena tormenta. Las olas llegan con fuerza, algunas enormes, violentas, frías, pero tú no eres el agua. Eres la roca en la orilla. Las olas te golpean, te mojan, te sacuden, pero no te mueven. En el dolor llega, la decepción llega, la soledad llega con todo su peso. Pero hay algo en ti que permanece intacto, que no se rinde, que no cede, si aprendes a no confundirte con lo que sientes en cada momento. Vivimos en una cultura que premia la reacción inmediata como si fuera una virtud. Responder rápido demuestra interés. Estar siempre disponible demuestra que te importa. Mostrar todo lo que sientes en tiempo real demuestra autenticidad y valentía. Pero nadie te habla del precio de eso. El precio es que te vuelves predecible, manejable, fácil de afectar, de manipular, de desestabilizar. Cualquiera con un mensaje frío puede arruinarte la mañana entera. Cualquiera con un silencio estratégico puede robarte la noche. Cualquiera que decide alejarse puede llevarse contigo tu estabilidad, tu concentración, tu capacidad de estar presente. Eso no es conexión, es dependencia con otro nombre. Y la dependencia, aunque se disfrace de amor o de intensidad emocional, siempre cobra una factura siempre. Piensa en alguien que conoces, o en alguien que ha sido en algún momento de tu vida que persigue cuando el otro se aleja, que escribe de más cuando no recibe respuesta, que explica, justifica, intenta convencer con argumentos de que merece atención, que transmite ese comportamiento, no transmite amor, transmite desesperación, transmite una necesidad tan grande que asusta, y el miedo nunca atrae, y el miedo aleja, porque nadie quiere cargar con la responsabilidad de ser el centro emocional de otra persona, nadie quiere sentir que su silencio puede destruir a alguien, y sin embargo, inconscientemente, eso es exactamente lo que comunicas cuando no tienes estabilidad propia. Comunicas que tu bienestar depende de ellos. Y eso es una carga que muy pocos están dispuestos a sostener por mucho tiempo. La fortaleza real no es no sentir. La fortaleza real es no actuar desde el dolor en el momento en que el dolor es más intenso. Es ese segundo invisible entre lo que recibes y lo que haces. Ese instante microscópico donde todo se decide sin que nadie lo vea. Alguien te escribe algo hiriente. ¿Reaccionas o esperas? Alguien desaparece. ¿Corres detrás o te quedas en tu lugar? Alguien te decepciona. ¿Explotas o contienes? En ese segundo,
está todo. En ese segundo, eres esclavo de tu primer impulso o eres libre de elegir quién quieres ser. Y ese segundo se entrena, no se hereda, no aparece solo un día porque ya estás harto de sufrir. Se construye con práctica constante, con silencio deliberado, con la decisión repetida cada día de no ser la primera versión de ti mismo que surge cuando algo duele. Hay personas que se van sin decir nada, sin una sola explicación, sin un cierre, sin una conversación que permita entender qué pasó. Solo desaparecen, como si lo que vivisteis juntos no mereciera ni una palabra honesta de despedida. Y eso duele de una manera particular y difícil de procesar, porque no solo pierdes a la persona, pierdes la posibilidad de entender, y la mente humana odia profundamente lo que no puede entender. Necesita cerrar, necesita un porqué, necesita una causa que explique el efecto, y cuando no la encuentra en el exterior, la construye en el interior. Se castiga, se culpa, retrocede en el tiempo buscando el momento exacto donde todo se torció, y puede pasarse semanas ahí atrapada, meses enteros, consumiendo tiempo y energía en una historia que nunca tuvo respuesta, porque la respuesta nunca iba a llegar desde fuera. El estoico aprende algo que transforma completamente la forma en que vive y la forma en que sufre. No todo necesita cerrarse desde fuera para poder seguir adelante. No toda herida necesita una explicación externa para sanar. No toda persona que se va merece que gastes tu energía persiguiéndola. A veces, el acto más poderoso, más maduro y más liberador que puedes hacer es no hacer nada. No escribir, no llamar, no explicar lo que no te pidieron que explicaras. No perseguir lo que decidió alejarse. Quedarte en silencio, no porque no te importe, sino porque entiendes que tu paz no puede depender de que ellos decidan volver a hablar. Tu paz tiene que nacer de dentro, o no es paz. Es solo una pausa tensa entre dos tormentas. Permanecer no es indiferencia. Es fundamental entender esa diferencia. Permanecer es la forma más alta y más difícil de autorrespeto. Es decirte a ti mismo, sin palabras, pero con cada acción, mi valor no se negocia con el comportamiento de otro. Mi estabilidad no está en sus manos. Si alguien decide tratarte con frialdad, con distancia injustificada, con falta de respeto, puedes sentirlo, puedes reconocerlo con claridad, puedes incluso decirlo si la situación lo merece, pero no tienes que derrumbarte. No tienes que rogar atención, no tienes que convertirte en alguien que suplica que se queden, porque quien suplica presencia nunca recibe la presencia que realmente necesita. Imagina dos tipos de fuego. El primero es inestable, impredecible, dependiente. Crece cuando el viento lo alimenta desde fuera y se apaga inmediatamente cuando llega la lluvia. Es brillante por momentos fugaces, pero no dura, no calienta de verdad, porque nunca sabes cuándo va a extinguirse. Eso eres cuando vives reaccionando a cada cosa que ocurre a tu alrededor. Intenso cuando las cosas van bien, apagado y frío cuando algo falla. El segundo tipo de fuego es completamente diferente. Arde despacio, con constancia, desde dentro. No necesita viento externo para mantenerse. Resiste la lluvia sin extinguirse. No es espectacular a primera vista, pero es constante y confiable. Y esa constancia, esa estabilidad que no depende de las condiciones externas, es lo que realmente calienta, lo que realmente atrae y retiene, lo que permanece cuando todo lo demás se ha consumido. Construir esa constancia interior lleva tiempo real. No es un cambio que ocurre un lunes por la mañana después de escuchar algo que te impactó. Es una práctica diaria, invisible, que ocurre en momentos pequeños que nadie celebra. Es no responder ese mensaje en el primer segundo de rabia cuando todo en ti quiere responder. Es dejar pasar una hora antes de actuar desde la herida más fresca. Es elegir el silencio cuando todo tu sistema nervioso quiere ruido. Es levantarte al día siguiente sin revisar obsesivamente si alguien habló de ti o te buscó mientras dormías. Cada una de esas decisiones parece insignificante en el momento, pero sumadas en el tiempo, cambian quién eres. Cambian cómo te perciben los demás y sobre todo, cambian de forma profunda y duradera cómo te percibes a ti mismo.
Porque hay algo que muy pocos te dicen sobre el autocontrol emocional. No solo cambia tus acciones externas, cambia tu relación contigo mismo. Cada vez que contienes una reacción impulsiva que antes te dominaba, cada vez que eliges la pausa consciente sobre la explosión automática, cada vez que no persigues lo que se aleja porque entiendes que tu valor no depende de eso, te estás demostrando algo concreto y poderoso, aunque puedes, que eres más que tu primer impulso desesperado, que hay algo en ti más sólido que el miedo pasajero o el dolor inmediato. Y esa demostración interna, que nadie más ve, que nadie más aplaude, que ocurre en el silencio de tu propio carácter, es la que construye la verdadera confianza. No la confianza frágil que depende de que las cosas salgan bien. La confianza que permanece, inamovible, aunque todo salga exactamente al revés de lo que esperabas. Mira atrás con honestidad total, sin juzgarte, pero sin mentirte tampoco. Cuenta las horas reales que has pasado pensando intensamente en alguien que en ese mismo momento no pensaba en ti. Cuenta la energía concreta que has entregado a conversaciones que no cambiaron nada al final. Cuenta las noches enteras que se fueron analizando un mensaje de 12 palabras como si contuviera la clave de todo. Todo ese tiempo existe y ya no vuelve. No se lo llevan ellos, te lo llevas tú. Cada hora que pasas atrapado en lo que no controlas, es una hora que no usas en lo que sí puedes controlar. Y eso, acumulado semana tras semana, mes tras mes, es una vida que se escapa por las grietas de lo que otros eligieron hacer o dejar de hacer. Cuando empiezas a vivir desde este lugar diferente, algo cambia en cómo te perciben sin que tú hagas nada para demostrarlo. No porque lo expliques con palabras, no porque lo anuncias, sino porque tu energía es distinta, más densa, más real. No corres detrás de nada, no suplicas atención ni presencia, no reaccionas a cada pequeña provocación como si fuera una amenaza existencial. Hay algo en ti que permanece quieto cuando todo a tu alrededor se mueve, y esa quietud, esa firmeza tranquila, ese silencio que no es vacío sino peso real, es lo que verdaderamente atrae, no la desesperación, no la urgencia de quien necesita ser correspondido para sentirse completo, sino la solidez de alguien que no te necesita para estar bien, pero que elige estar contigo de todas formas. Esa es la diferencia entre presencia y dependencia. Al final del día, cuando el ruido exterior se apaga completamente y te quedas solo contigo mismo en el silencio real, hay una sola pregunta que importa de verdad. No la hace nadie más. No la juzga nadie. La haces tú, en voz baja, antes de que llegue el sueño. ¿Hoy fui yo o fui el eco de lo que otros hicieron conmigo? ¿Actué desde mi centro o reaccioné desde mi herida más reciente? ¿Me mantuve firme cuando el viento llegó o me perdí en el primer cambio que no esperaba? Nadie sabrá esa respuesta, pero tú la sentirás con una claridad que no admite excusas. Y mañana tendrás otra oportunidad, no para ser perfecto, para ser un segundo más consciente, un instante más lento antes de reaccionar desde el miedo, un poco más sólido frente a lo que no controlas, un poco más libre de lo que otros decidan hacer o no hacer con su tiempo y con su silencio. Así, momento a momento, decisión a decisión, en silencio y sin ningún aplauso, dejas de ser alguien que es movido por todo lo que ocurre y empiezas, lentamente, a ser alguien que se mueve a través de la vida con peso propio, con dirección, con un centro que nadie puede quitarte porque nadie te lo dio.